Muy buenos días, el tema a exponer el día de hoy es el capítulo 5, el reclutamiento de personal. Los integrantes son John Helvis, Marcela Amaya, Carolina Liscano y quienes habla Wilson Torres. Primeramente que todo, ¿qué es el reclutamiento de personal? Es el conjunto de técnicas y procedimientos con el fin de atraer candidatos calificados para llenar unas vacantes disponibles dentro de una organización. La empresa con anterioridad deberá divulgar en el mercado de recursos humanos la disponibilidad de empleo. De igual manera deberá publicar las características que deben cumplir los candidatos que quieran postularse. También es necesario tener una cierta cantidad de candidatos, con el fin de que el proceso de selección sea lo más eficiente posible y se puedan llenar todas las vacantes disponibles. Para que el reclutamiento requiere una cierta y una cuidadosa planeación. También es necesario cumplir con unas preguntas, donde estas preguntas, si son resueltas y son respondidas de una manera correcta, significará que el proceso de reclutamiento fue exitoso y eficiente. La primera pregunta es: ¿qué necesita la organización en materia de personas? Es decir, los perfiles y características que deben tener los individuos que quieran postularse en la organización para poder trabajar en ella. La segunda pregunta es: ¿qué ofrece el mercado de recursos humanos? Es decir, los candidatos calificados y que hay disponibles en el entorno que rodea a la organización. Y la tercera y última pregunta es: ¿qué técnicas de reclutamiento se deben emplear? Es decir, los medios y las herramientas para hacer todo el proceso de reclutamiento de la mejor manera, de una manera correcta, indispensable, que no sea tan fatigosa y que no requiera muchos recursos económicos, ¿sí? Debe tener muchas variables a tener en cuenta para que ese proceso sea lo más exitoso y eficiente posible. En el reclutamiento como en la organización, busque información acerca de los candidatos que se van a postular y después al final deciden si lo aceptan o no. Estos individuos también de igual manera buscan con anterioridad información acerca de las organizaciones, si esta información satisface sus necesidades, si es la más conveniente, en pocas palabras, si es la mejor para ellos. Después de este proceso de selección, los candidatos llevan sus hojas de vida a las organizaciones y se postulan como posibles trabajadores o candidatos nuevos para trabajar en esa organización. La investigación interna de las necesidades es la identificación de las necesidades de recursos humanos a corto, mediano y largo plazo, determinando de forma inmediata qué es lo que necesita en todas las áreas y niveles de la organización. También es indispensable saber que esto no se debe hacer ocasional o esporádicamente. Al contrario, esto se debe hacer de una forma constante y continua, ya que es necesario saber en todo momento cuál es la necesidad de recursos humanos real y existente en la empresa. Por ende, esto se debe hacer de forma periódica, estableciendo periodos de tiempo no tan extensos, ya que es indispensable saber si se tiene el personal necesario y capacitado para cumplir ciertas funciones y que no se vean comprometidos los objetivos organizacionales de la empresa. También es necesario saber los perfiles y características de los integrantes necesarios para cumplir esas funciones indispensables. Por lo general, en muchas organizaciones, la investigación interna se sustituye por la planeación de personal. La planeación de personal. Ese es un proceso vital e indispensable para la organización, ya que nos permite saber cuál es el recurso humano determinante e importante para el cumplimiento de los objetivos organizacionales de la empresa en un determinado tiempo. Tiene como objetivo principal anticipar cuáles son las necesidades de recursos humanos para el desarrollo de actividades futuras, de modo que la organización siempre cuente con el personal necesario y capacitado en todas y cada una de sus áreas y niveles de la organización. También es importante, ya que la empresa no debe parar sus actividades por falta de personal, entonces tiene que tener conocimiento pleno de cuál es ese personal indispensable y si tiene el personal necesario, es decir, si tiene el personal calificado para que las funciones sean cumplidas y los resultados sean lo más satisfactorios para la organización. También el gerente tiene que tener claridad de cuáles son los cargos que están bajo su responsabilidad. Es decir, si los candidatos que tiene bajo sus subordinados, en otro término, sus subordinados
están cumpliendo sus funciones correctamente, si son personas que están capacitadas y que están dando buenos resultados favorables y que no afecten de ninguna manera a la organización. Los modelos de planeación de personal. Existen varios modelos con unas cantidades independientes y determinantes de variables. Unos son más generales, que incluyen a toda la organización, y otros son más específicos, que van enfocados a una determinada área o departamento de la organización. El primer modelo que vamos a ver es el modelo basado en la demanda estimada del producto o servicio. Este que nos dice que la necesidad de recursos humanos es una variable dependiente de la demanda del producto o servicio. Es decir, si la demanda de un producto aumenta, también se verá aumentada la necesidad de recursos humanos. Un ejemplo claro de esto podemos ver, digamos, una empresa en su línea de ensamblaje en la cual ésta quiere aumentar su productividad. Y al aumentar su productividad, también deberá aumentar la maquinaria de equipo para poder hacer frente a esto. De igual manera, si esto producirá que bajen un poco los precios del producto o servicio, lo que ocasionará que en un determinado tiempo aumenten las ventas, lo que al final ocasionará que también aumente la necesidad de recursos humanos, debido a que se deberá aumentar el personal y se necesitará mucho más personal para poder hacerle frente a la demanda, ya que se necesitará un personal para lo que es el área de ventas, para que lo que es el área de la producción en la línea de ensamblaje se deberá aumentar el personal en esa área específica, ya que se necesitará mucho más para poder ser más eficiente y poderle hacer el uso de toda la maquinaria y equipo nueva que se adquirió. Entonces, esto nos quiere decir que aumenta tanto la demanda como la necesidad de recursos humanos aumentan directamente y son proporcionales, ya que se necesitan una de la otra para poder coexistir y mantenerse en un equilibrio que favorezca a la organización. También este modelo utiliza datos históricos a nivel operativo de la organización. También es de saber que no utiliza datos imprevistos o ocasionales, como por ejemplo cambios en las estrategias de los clientes, de los competidores, falta de materia prima, huelgas, etc. No contempla estos datos que a último momento salieron, sino que necesitan datos un poco más sólidos que puedan verificar y dar hecho de este modelo para utilizarlo e implementarlo en la organización como tal. Modelo basado en segmentos de puestos. Este modelo se enfoca a nivel operativo de la organización y es una técnica de planeación personal propia de las empresas grandes. Este modelo se basa en forma de producción de las diferentes acciones según el área de trabajo. Esto quiere decir que se enfocan en las necesidades del personal por cada área de trabajo de la empresa. De esta forma se determina el número de personas que se necesitan para determinado puesto. En ciertos casos, algunas empresas se dedican al análisis de sus procesos futuros, ya que con la experiencia se realiza la ejecución de esos procesos. La planeación personal de estándar, por ejemplo, consiste en elegir un factor estratégico para cada área de la organización, ya sea niveles de ventas, volúmenes de producción o un plan de expansión. También establecen niveles históricos para cada factor estratégico. Determinan unos niveles históricos para la mano de obra de cada área funcional y proyectan los niveles futuros de la mano de obra para cada área funcional y esto los correlacionan con la proyección de niveles históricos y futuros del factor estratégico correspondiente. Modelo de sustitución de puestos claves. Este modelo también es llamado como mapa de sustitución u organigramas para la planeación de empleados. Son una representación visual de quiénes sustituyen a quién en la organización ante la eventualidad de que exista una nueva vacante dentro de la organización. Y también consideran la información mínima para la toma de decisiones ante situaciones futuras en la organización en función del estatus de los candidatos internos.
Este estatus depende de dos variables, del desempeño actual y de la posibilidad de ascensos. El desempeño actual se obtiene mediante las evaluaciones de desempeño y las opiniones de los demás gerentes, socios y proveedores. Y la posibilidad de ascenso se basa en el desempeño actual y en las estimaciones de éxito futuro de las nuevas oportunidades. Muchas de las organizaciones desarrollan sistemas más complejos con la ayuda de la tecnología de la información y con inventarios y registros que ofrecen datos como formación escolar, experiencia profesional anterior, desempeño, puestos de desempeño, resultados en esos cargos, aspiraciones y objetivos profesionales. Modelo basado en el flujo de personal. Este modelo se basa en un mapa de flujo de personas en una empresa. Los flujos que tienen en cuenta son hacia el interior y hacia afuera de la organización. La verificación histórica y el seguimiento de ese flujo de entradas, salidas, promociones y la transferencia interna del colaborador permiten predecir a corto plazo las necesidades del personal. Se trata de un modelo vegetativo y conservador adecuado para las organizaciones estables y sin ánimos de expansión. Este modelo previene las consecuencias de las contingencias, como las políticas de ascenso, el aumento de rotación y las dificultades de reclutamiento. También es muy útil en el análisis del sistema de carreras cuando la organización adopta una política congruente en ese sentido. Para la aplicación de este modelo por parte de las empresas en el proceso de planeación de recursos humanos, estas pueden hacer un análisis durante el proceso, donde se pueden tomar dos vías de alcance de personal, ya sean internas o externas. Muchas de las organizaciones guardan historial del personal que ya han renunciado y que por su desempeño han aportado mucho para la organización. En este caso, las empresas adoptan nuevas estrategias para obtener sus servicios nuevamente. Y esto es muy útil ya que cubre las necesidades que se presenten en el momento. Modelo basado en la gestación del riesgo del capital humano. Muchas empresas están preocupadas por retener personal talentoso, pues estas poseen un elevado nivel de desempeño y potencial de desarrollo, ya que aportan al alcance de sus objetivos organizacionales. Las pérdidas de estos talentos puede ser un riesgo porque tienen serias dificultades a la hora de sustituirlos oportunamente con las mismas características que poseen. Modelo de planeación integrada. Este modelo es más amplio y más incluyente. Desde el punto de vista de los insumos, la planeación de personal cuenta con 4 factores. El primero es el volumen planeado de producción. El segundo son los cambios tecnológicos que modifican la productividad del personal. En este pueden afectar la productividad del personal, disminución del personal y puede haber un aumento en las ventas. El tercero son las condiciones de las ofertas y las demandas en el mercado y el comportamiento de los clientes. En este factor se pueden contratar nuevos trabajadores de tiempo completo. Y la planeación de carrera dentro de la organización. Los programas de carreras y desarrollo ayudan a asegurar que los empleados calificados estén disponibles internamente cuando se les necesite.
se identifican las habilidades, los intereses y los valores del empleado. Desde el punto de vista del flujo interno, la planeación personal considera la composición cambiante de las fuerzas de trabajo en la organización y da seguimiento a las entradas y salidas de personas, así como su movimiento en la organización. La planeación integrada se debe poner en práctica en todas las organizaciones, ya que se considera un modelo eficiente y se obtienen resultados positivos a la hora de implementarla. La investigación externa del mercado. La investigación externa del mercado es una investigación de mercado de recursos humanos con objeto de segmentarlo y diferenciarlo para facilitar su análisis y posterior resolución. Sobresalen dos aspectos importantes: la segmentación de mercado y la identificación de fuentes de reclutamiento. En la segmentación de mercado se entiende la división del mercado en segmentos o clases en candidatos. Entre sus características está: atiende distintas demandas, tiene diferentes expectativas y aspiraciones, utiliza medios específicos de comunicación y se aborda de manera diferente. La identificación de las fuentes de reclutamiento. Esta permite que las organizaciones aumenten el rendimiento del proceso de reclutamiento, reduzcan la duración del proceso de selección, que sea más rápido y eficaz, y reducir los costos operativos de reclutamiento. Proceso de reclutamiento. En el proceso de reclutamiento, el reclutamiento varía de acuerdo a la organización. En muchas organizaciones, el inicio del proceso de reclutamiento depende de una decisión en línea. Es decir, el departamento de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad. Se denomina requisición de empleo o requisición personal, el cual se trata de un documento que llena y firma la persona responsable de cubrir alguna vacante en su departamento o división. A continuación explicaré un ejemplo del proceso de reclutamiento en la organización del grupo ABB. Como primera medida o primer paso está la publicación de vacantes. ¿En qué consiste? Consiste en que los gerentes especifican los requisitos del puesto en particular, incluyendo las responsabilidades específicas del vacante que se apeguen a los requisitos del puesto. El reclutamiento y selección es responsable de buscar distintas fuentes de reclutamiento para lograr una captación adecuada al perfil de puestos de la compañía. La primera medida, la primera fuente de reclutamiento a considerar será buscar candidatos internamente de la empresa. Como segunda medida o segundo paso tenemos la selección de currículos. Esta se encarga de que el área de reclutamiento y selección evalúa los currículos de candidatos que se hayan postulado previamente. Los currículos que cumplan con el perfil requerido continuarán a la siguiente etapa. En la siguiente etapa o en el tercer paso está la entrevista con recursos humanos. En esta, el área de reclutamiento y selección se encargan de entrevistar al candidato o los candidatos buscados que se adecúan al perfil de los requisitos del jefe. Además de hablar de su experiencia profesional, se evalúan las competencias necesarias para el puesto y su adaptación a la cultura de la organización. En el cuarto paso tenemos la entrevista con el jefe responsable de la vacante. En este paso, el reclutamiento y selección envía a un candidato a la solicitud del vacante con igualdad de capacidades de compartir, asegurando cubrir con lo detallado en el perfil del puesto, evaluaciones técnicas y valoraciones de habilidades y competencias. Como quinto paso tenemos la propuesta laboral. Al candidato seleccionado se le realiza una oferta de trabajo para continuar con el proceso de selección.
Los candidatos a ingresar deben de haber cubierto satisfactoriamente el proceso de selección para continuar el proceso de contratación. Como sexto y último paso está la inducción y la contratación. Antes de unirse oficialmente a la empresa, los nuevos empleados recibirán el código de conducta de la empresa, que deberán conocerlo y confirmar que estén de acuerdo con lo que el código se estipula. Finalmente, una vez hemos contratado y seleccionado el nuevo personal, debemos procurar que se adapte lo más pronto posible a la empresa y capacitarlo para que pueda desempeñar correctamente en su puesto de trabajo. Y para ello podríamos empezar enseñándole las instalaciones y las áreas de la empresa, su lugar de trabajo, las herramientas que son necesarias para él desempeñar su labor y presentarle sus supervisores inmediatos y compañeros de trabajo. Luego podríamos separarle su horario de trabajo, decirle dónde puede guardar sus pertenencias, entregarle su uniforme, si fuera el caso, decirle qué hacer en caso de emergencia, entre otros, y luego informarle sobre los procesos, políticas y normas de la empresa y asignarle un tutor que se encargue de capacitarlo sobre las funciones, tareas, responsabilidades, obligaciones y demás particularidades de su nuevo puesto de trabajo. Los medios de reclutamiento. Los medios de reclutamiento son las áreas del mercado de recursos humanos explorados por los mecanismos del reclutamiento. Existen dos tipos de medios, el interno y el externo. El interno se dirige a los empleados o candidatos que están dentro de la misma o de la propia empresa. Su consecuencia es el procesamiento interno del área de gestión de recursos humanos. El externo se dirige a candidatos disponibles o empleados de otras empresas. Su consecuencia es una entrada de recursos humanos. El reclutamiento interno. El reclutamiento interno ocurre cuando la empresa trata de llenar una determinada vacante mediante reacomodo de sus empleados con ascensos, transferencias con ascensos, entre otros. Muchas organizaciones para reclutamiento interno utilizan bases de talentos y personas totalmente capacitadas para esta labor. Y para ello se fijan en los resultados del candidato interno en los exámenes de selección cuando ingresó a la organización, en los resultados de las evaluaciones de desempeño del candidato, en el resultado en los programas de capacitación, en el análisis de descripción tanto del puesto actual como del puesto considerado, en los planes de carrera, incluso planes de movilización personal y condiciones de promociones del candidato interno. Una de las consideraciones importantes a reclutar internamente podrían ser evitar promover o ascender a un colaborador solamente porque es un trabajador antiguo, sin tomar en cuenta si se cumple con los requisitos necesarios para el puesto, ya que puede dar la impresión que no es necesario esforzarse para obtener ese cargo. También asegurarse de que la persona cuente con las competencias necesarias para el nuevo puesto. Otra podría ser de que las empresas capaciten y entrenen de manera planificada a la persona al momento de elegirla antes de tomar el puesto. Y por último, podría considerar si en el área de la vacante es importante contar con gente nueva que aporte otra visión antes de realizar el reclutamiento interno. Ventajas de reclutamiento. Entre las ventajas más importantes está: es más económico ya que evita gastos en anuncios
u honorarios a empresas de reclutamiento. Es más rápido, evita demoras frecuentes de reclutamiento externo, presenta un índice de mayor validez y seguridad, es decir, ya se conoce al candidato y ya se evaluó durante un tiempo. Es una fuente poderosa de motivación para los empleados, aprovecha las inversiones de la empresa en la capacitación personal, desarrolla un saludable espíritu de competencia entre el personal. Las desventajas del reclutamiento interno. El reclutamiento interno puede presentar una serie de ventajas a la hora de su implementación. Una de ellas puede ser de que en el reclutamiento interno se le exige a los empleados tener un cierto nivel de potencial de desarrollo, ya que en un futuro la empresa a estos nuevos empleados los va a utilizar para cubrir puestos de rango mayor. Esto no quiere decir que la empresa tenga que solo observarlos y mirar, la empresa también tiene que ayudarlos a capacitarse para poder obtener ese potencial que la empresa espera para poder ocupar los futuros cargos. Otra desventaja puede ser de que esto puede generar un conflicto de intereses entre los empleados, ya que la empresa, al darle la oportunidad de crecimiento en su trabajo a uno de los empleados, puede generar un cierto malestar en sus demás compañeros. Esto puede llevar a generar conflictos de interés y algunas riñas entre los empleados. Si este reclutamiento interno es administrado de manera incorrecta, puede llegar a darse la situación de que el empleado elegido para ocupar un cargo mayor al que actualmente ocupa pueda llegar a mostrar un cierto nivel de incompetencia a la hora de ejercer sus funciones en el nuevo cargo. Y al ser realizado continuamente lleva a los empleados a ceñirse solamente a la política y a las estrategias de la organización, lo cual puede llevar a perder el sentido de la innovación y la aportación de nuevas ideas para el mejoramiento de la empresa junto con sus compañeros. El reclutamiento externo. Este tipo de reclutamiento funciona con candidatos que sean ajenos a la empresa, es decir, la empresa los atrae desde el ambiente exterior. En este tipo de reclutamiento se basa principalmente en las técnicas de reclutamiento, las cuales serían: la primera, el archivo de candidatos que se hayan presentado anteriormente para el puesto. En este, la empresa busca entre sus antecedentes en el puesto personas que se hayan presentado para el cargo y se comunica con ellos para su posterior entrevista para el cargo. También puede ser por recomendación de candidatos por parte de empleados de la empresa. En este, los candidatos le ofrecen a la empresa una serie de candidatos que cumplan con los requisitos que están buscando. Y también puede ser carteles o anuncios en la puerta de la empresa. Es el típico de anuncios ahí en la puerta de la empresa, del establecimiento. Puede tener también contactos tanto con sindicatos, asociaciones profesionales y contactos con universidades, los cuales la empresa informa de que necesitan candidatos con ciertos niveles de estudio o experiencias y ellos se los proporcionan. También se pueden tener las conferencias y las ferias de empleo en las universidades y escuelas. En estas se dan a conocer las vacantes que tiene la organización para cubrir. También puede tener convenios con otras empresas, las cuales pueden tener una cooperación mutua a la hora de facilitarse el traslado de empleados. También se puede utilizar en anuncios en periódicos o revistas. Y el reclutamiento por internet, en el cual la empresa publica, ya sea en su página web, en sus redes sociales, que se necesitan personas con ciertos niveles de estudio, de experiencias para ocupar un cargo específico en su empresa. La empresa puede generar distintas soluciones novedosas a los problemas que está atravesando la empresa. Este tipo de reclutamiento también renueva y enriquece los recursos humanos de la organización, sobre todo cuando la empresa llega a tener una política en la que solo se admiten empleados de una categoría igual o mayor a los que ya estén, generando un enriquecimiento claro en los activos humanos que tiene la organización. Otra de las ventajas es que aprovecha las inversiones en capacitaciones dadas por que tienen los candidatos dadas por sus anteriores empresas o por el sindicato.
Esto no quiere decir que la empresa no vaya a seguir capacitándolos, la empresa está en obligación de seguir capacitándolos, pero a través del reclutamiento externo puede aprovecharse de las capacitaciones que ellos ya han obtenido en anteriores cargos o, como bien les dije, por el sindicato. El reclutamiento externo, una de las desventajas puede ser que el reclutamiento externo es un poco más tardío, por no decir mucho, que el reclutamiento interno, ya que la persona que viene del ambiente exterior puede demorarse un poco más en adaptarse a sus nuevos compañeros. Mientras tanto, el que viene con el reclutamiento interno ya era un empleado antiguo de la empresa y ya puede tener un cierto nivel de confianza con sus compañeros o con su grupo de trabajo. El reclutamiento externo puede ser más caro y exige inversiones de inmediato, ya que a la hora de aplicar las técnicas de reclutamiento puede generar un costo extra para la organización. Y en el reclutamiento interno tienen sus conocimientos sobre lo que le pueden ofrecer los empleados. En principio, el reclutamiento externo puede ser menos seguro que el reclutamiento interno, ya que, como se ha dicho, son candidatos que vienen de un ambiente totalmente externo a la organización, que vienen a un ambiente totalmente desconocido, a nuevos compañeros, lo cual puede dificultar un poco su adaptación al cargo. El reclutamiento externo suele afectar la política salarial de la empresa, ya que son nuevos empleados, o sea, un nuevo gasto de una vez en salarios, mientras que en el reclutamiento interno es solo un ligero aumento en el sueldo de la persona que es un nuevo cargo. Y el reclutamiento externo puede provocar unas ciertas barreras entre los compañeros de trabajo, ya que, como se ha dicho, en el reclutamiento externo la nueva persona, el nuevo empleado viene a un ambiente totalmente nuevo, compañeros totalmente nuevos, lo cual le puede dificultar un poco entrar en confianza. Y mientras entra en confianza puede generar unas ciertas barreras con los compañeros, lo cual puede dificultar un poco el trabajo en equipo. El reclutamiento mixto. Como ya sabemos, existen dos tipos de reclutamiento, el cual es el reclutamiento externo y el reclutamiento interno. Sin embargo, en las organizaciones, a la hora de llevar a cabo el reclutamiento, se pueden llevar a cabo estos dos simultáneamente, lo cual es conocido como el reclutamiento mixto. Un ejemplo de este reclutamiento sería cuando la empresa maneja un tipo de reclutamiento interno y la persona en un cargo inferior pasa a ocupar un cargo superior y así sucesivamente. Al final va a quedar una vacante totalmente vacía. Y en ese caso la empresa emplea el reclutamiento externo para llenar esa vacante. El reclutamiento externo se basa en tres procesos. El primero es que al principio va primero el reclutamiento externo, seguido el reclutamiento interno. En este, la empresa se enfoca principalmente en la entrada de candidatos del exterior, y si ve que no funciona, del ambiente exterior, y si ve que no funciona, se prioriza la transformación de su propio capital humano para poder llevar a cabo el cargo en cuestión. El segundo proceso es el contrario, que en él va primero el reclutamiento interno, seguido el reclutamiento externo. En este, la empresa prioriza la transformación de su capital humano para llevar a cabo los cargos que son solicitados por la organización. Pero si en este no ve los resultados esperados por parte de sus empleados o ve que no están capacitados para ser llevados a cabo, entra el reclutamiento externo para poder obtener candidatos capacitados del ambiente exterior. En el tercer proceso es donde el reclutamiento externo e interno se realizan simultáneamente. En este, la empresa no se prioriza en utilizar uno de los dos tipos de reclutamiento, sino que lleva a cabo los dos en cuestión al mismo tiempo. En este, la empresa está enfocada en la transformación de sus empleados, pero a su vez no descuida la opción de traer empleados del ambiente exterior. Y en eso se basa el reclutamiento mixto.